y es como que lo mira a él. Imagínense, él está de frente. Mira su reflejo, mira su... Como dice, tengo un espíritu en casa, ¿no? Eso es lo que dice. Sí. No podemos quedar en que me muero y quedo ahí, en un lugar. No. Acá o acá. No, qué triste, qué aburrido, ¿no? ¿Qué no tendría sentido la vida. ¿Cuál sería el sentido de la vida? Exacto. En la vida nos pasan cosas para que aprendamos y evolucionemos, porque si no sería todo súper chato y aburrido, ¿no? Y a veces, muchas veces, la vida te viene dando señales y uno no las escucha. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país donde te encuentres. Queremos darte una cordial bienvenida a valientesmujeres.com y hoy estamos con un tema, como siempre, esos temas que nos encantan, esos temas que la gente siempre está preguntando y con una profesional de primera, Gabriela Dedet, desde Argentina. Bienvenida, Gaby, otra vez a nosotras. Gracias, Analia. Bueno, primero, como decís vos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del lugar del mundo donde se encuentren. Un placer, como siempre, que me hayas invitado a tener esta charla para ir sacando un poco los mitos, ¿no es cierto? Y poniendo luz a muchas cosas que a veces uno no entiende y por no entenderlo le tiene miedo. Exacto. Así que es un tema apasionante el de hoy. No, es apasionante. Más allá de que muchos ya te conocen, Gaby, muchos, y siempre me preguntan por vos, contale a todos aquellos que no te conocen o que te van a conocer ahora, ¿qué es lo que vos haces? Bien, yo soy terapeuta holística y numeróloga, tarotista, hago limpiezas energéticas de casas, de personas. Estoy terminando un curso de gestión de lo paranormal, justamente un poco de lo que vamos a hablar un poco hoy, ¿no es cierto? O sea, para psicología. Soy profesora de Magnify Healing, o sea, trabajo básicamente todo lo que es energía enfocado a lo terapéutico, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo tiro las cartas te van a dar respuestas, pero siempre tratando de darte una soga, ¿no es cierto?, para que resuelvas todo lo que necesitas resolver. Trabajo con flores de Bach, estoy haciendo también un montón de técnicas y como siempre estudiando para obtener más herramientas, siempre para poder colaborar. Hice un curso de interpretación de sueños que es fascinante. Otro día, si querés, hablamos de Adoro eso. otro día, hay que hacer un programa de eso porque eso es algo que a mí me apasiona. Bueno, es súper interesante, o sea, podemos analizar un sueño en vivo con vos, uno que tengas, y aprende un montón, porque en realidad el inconsciente es el que está hablando. Así que bueno. No, sí. Básicamente trato siempre de tener herramientas, ¿sí? Como ahora estoy incursionando y agregando fitoterapia, ¿viste? Siempre desde lo terapéutico, para estar mejor, digo yo, ¿no? Sanar el alma y poner luz para vivir más livianos y en paz. Exacto, yo creo, gracias Gaby, yo creo que necesitamos de un montón o sea, de todas esas alternativas que hay, que tengan que ver con cosas que a veces pasan, y por eso ahora vamos a ir al tema en sí, que por eso la invité a Gaby, fue a la primera ahí, mandé al grupo y bueno, y con Gaby nos entendimos automáticamente con este tema. Esto de que nos pasan cosas a veces que no entendemos, situaciones que creemos que son paranormales o creemos que son extrañas, o que vienen del lado de los fantasmas y demás. O sea, depende de la imaginación de uno y también de lo que uno sabe, ¿no? Porque a veces uno ignora un montón de cosas, entonces uno se queda con lo que sabe, con los mitos, con los tabúes que hay, con un montón de cosas, y con eso ahí a veces nos equivocamos. Entonces, estábamos, al menos yo estaba mirando un programa, y me llamó la atención algo, y empecé a recibir algunos mensajes. De hecho, ya había recibido mensajes y no los había visto, porque recibo muchos mensajes durante el día. En Argentina hay un psicólogo, ¿no? Reconocido en la televisión, Gabriel, creo que es Cartañá, Sí. donde está haciendo un vivo, él está
dando un mensaje, algo así. Detrás de él hay un vidrio, porque no es un espejo, es un vidrio, Es una donde ventana, sí. una ventana donde se refleja su figura, ¿no? Su espalda. Y en un momento que él está hablando y está en vivo, la gente le hace notar que su propia imagen, o sea, lo que se está viendo en la ventana, gira y es como que lo mira a él. Imagínense, él Ujú. está de frente. Mira su reflejo, mira su propio Exacto, reflejo. mira Sí, su sí. propia imagen. Entonces, bueno, esto llamó mucho la atención, obviamente, a los que estaban en vivo y después a toda la repercusión que hubo con esas imágenes a través de las redes. Entonces, bueno, ese fue el motivo de reunirnos porque tantas dudas, uno también tiene, se pregunta, ¿y qué pasó ahí? Que como tu propia imagen, tu sombra, o como lo queramos llamar, se da vuelta y te mira y tiene una actitud. Fue segundos, ¿eh? No fue Sí, algo, sí. pero pasó y esto tuvo la oportunidad. Yo creo que la gente tuvo la gran oportunidad de ver esto para hacerse preguntas o para investigar un poco más. Contanos, Gaby, ¿qué es lo que pasó en esta situación? Bien, en realidad desde la mirada de la parapsicología, ¿no es cierto? Lo que se dice es que todo existe, y en realidad todo existe, ¿sí? Partiendo de la base de que somos energía y que todo tiene su propia energía, ¿no es cierto? O sea, vos, tanto una mesa, un animal, o sea, una casa tiene energía, somos energía, ¿bien? Entonces, no olvidándonos de eso, ¿qué pasa? Esta persona está grabando un programa en vivo, ¿no es cierto? Quizás, en realidad hay varias opciones. Una de ellas es, quizás estaba pensando, ¿sí? ¿Cómo se veía reflejado en ese vidrio que él sabía que había una ventana atrás y que va a haber un reflejo? Entonces, ¿qué hace? Parte de su energía está pensando, ¿sí?, en cómo me veré de atrás, ¿no? Se estará reflejando, ¿qué se estará reflejando? Y automáticamente manda energía, ¿sí? Es como que, por decirlo, se desdobla, pero es energético, ¿no? Y mira para ver cómo se ve, ¿bien? Por ejemplo, a mí me ha pasado, y esto me ha pasado a mí, que, por ejemplo, no sé, mi esposo se ha ido, estábamos en casa y se ha ido, ¿no es cierto? Y pasaban, no sé, 10 minutos y yo lo veía entrar, vestido como se había ido, yendo hacia el cuarto, hacia la habitación, y yo le hablaba y le decía, uy, ¿qué te olvidaste? Llegaba a la habitación y no había nadie. Mm, ¿Qué pasa? Él se fue y recordó que se había olvidado algo. Entonces, mientras que iba en su auto manejando hacia donde tenía que ir, él, su parte de su energía, decía, uy, tendría que volver, donde lo dejé en la habitación, y empezó con su energía a recorrer, a hacer el camino para llegar donde estaba lo que se había olvidado. Pero yo lo vi, o sea, no es, no, no, y no claro, me pasó sí. una vez, varias veces, ¿sí? O sea, esto, a ver, no todo el mundo lo puede percibir, ¿sí? Igual es un entrenamiento, pero no todo el mundo lo puede percibir así tan nítidamente, porque en realidad era él, no es que era una sombra Claro, no ni era algo algo medio deformado, no, transparente, no, 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 era era él. él, cuerpo y alma, yo le hablé, bien. Ujú. Esa es una de las posibilidades, ¿no es cierto? Entonces, la persona está dando esta charla sobre lo que quiere explicar, qué sé yo, y parte de su energía empieza a pensar cómo me veo de atrás, si se estará reflejando, si hará reflejo, porque Ah, como hay cámaras y luces, hará reflejo. sí, Entonces sí. parte de su energía se da vuelta para ver qué es lo que está, cómo se está viendo. Muy interesante, o sea, su Muy, energía la verdad, obviamente es muy fuerte, ¿no? es fuerte, o sea, es fuerte visualmente. Las personas que estaban ahí se preocuparon algunos, otros salí de ahí, le decían, mirá lo que Sí, pasó, gente que se asustó, gente que estaba claro. fascinada totalmente, Sí, y gente que se empieza a preguntar, ¿no? sí. Y a buscar explicaciones, que tal vez él lo minimizó, él lo hizo como algo, no pasó nada, de hecho él no cree en un montón de cosas, siempre lo está exponiendo. De hecho, sus Sí. compañeros de trabajo después le dicen como que él desafió también a las fuerzas, le decían, Bueno, ¿no? Cuando las claro. desafía, porque dice, ay, les pago $1.000.000, no sé a quién, si me muestra que, ¿no? Esas cosas. ¿Qué pasa con eso, Gaby, también? La gente se pregunta eso también. ¿Qué pasa cuando no creemos, y Sí. realmente no creemos, y tampoco tenemos interés en creer, y andamos desafiando, ¿no? Como diciendo, bueno, a mí que yo pago $1.000.000 que me muestre a mí, no sé, él habló hasta de brujos, ¿no? Dijo esto, ¿qué pasa cuando se hacen esas cosas, se dicen esas cosas? En realidad, o sea, así como te digo que somos energía y que todo existe, ¿no es cierto? Cuando nosotros tentamos a algo,
sin nombre, ¿no es cierto? Vos estás habilitando, le estás dando el permiso, porque te estoy desafiando, ¿no es cierto? A que me muestres, a que presentes, ¿no es cierto? A que aparezcas. Bueno, él está dando el permiso a que pueda entrar cualquier tipo de energía, sea la energía del otro, puede ser un fantasma, un almita desencarnado, eh, algún alma oscura, porque hay de todo, ¿sí? Todo Claro. existe. Los Ujú. demonios, los ángeles, los arcángeles, eh, el bajo astral, o sea, lo que Todo. quieras, ¿bien? Entonces, claro, él cuando dice esto está desafiando a que algo se le presente. También están las personas que por ahí, por su creencia, no ven y aunque se lo estén mostrando, no lo van a ver porque no lo quieren ver. Entonces, Exacto. la parte de nuestro cerebro es muy importante, ¿no es cierto? Porque todo lo que vos creas, lo vas a crear y tu mente, a veces en tu mente solamente, y tu mente lo va a vivir como real. Entonces, si él está invitando a alguien a que se le aparezca, que se le presente, pero él no cree, no se le va a presentar excepto que Claro. quizás haya alguna almita no tan pura dando vuelta, ¿no? Y le dé el sacudón de su vida. Puede Exacto. pasar también. Ah, suele pasar, ¿no? Sí que suele Mientras, pasar. sí, sí, O- mientras vos hablabas, perdón, sí, me recordaba también algunos de estos fragmentos o cosas que he leído y que también he tenido la oportunidad de hablar con personas, cuando te dicen también, yo veo sombras que pasan rápido, ¿no? O sea, así, ¡pum! sí, Por la cocina, por el baño, por la casa, ¿no? Muchísima gente y personas que también no creen nada, ¿no? Por ejemplo, mi mamá no te cree en nada, dice, déjenme a mí con esas cosas, no te cree en nadie, ni en Dios, en nadie, mi mamá es, pero ella ha tenido algunas experiencias y te las cuenta, ¿no? Te las claro. cuenta y ella te dice, pero ¿sabes qué me pasó? Vi esto. ¿O sabes qué? Venía caminando alguien del pasillo y dije, pero ¿este hombre de dónde salió? ¿No? Y Claro. las cosas las cuenta mi Energía. mamá. Y dice, Claro. ¿pero quién es? ¿Y usted de dónde salió? Y a los segundos no está, ¿no? Entonces, Desaparece. pero yo lo vi, dice ella, ¿no? Y Claro. entonces, pero ella dice, se queda con eso, ¿no? Se queda con que vio algo y ya está. Te lo comenta, pero cuando vos le querés empezar a contar algo, a explicar, o a decirle, bueno, mami, te dice, no, no, déjalo ahí, ¿no? ¿Qué pasa Claro. con esas cosas? Existen, pueden ser, o sea, vulgarmente uno le dice fantasma, ¿no? Pero en Claro. realidad son almas desencarnadas que todavía no se fueron, no elevaron, ¿no es cierto? Y están dando vuelta. Hay muchas almitas que por lo general, no sé, mueren en un accidente, ¿no es cierto? Y es como que les cuesta tomar conciencia o irse de este plano. Y están dando vuelta, a veces porque tienen cosas pendientes, a veces porque quieren dar un mensaje, a veces porque los mismos las mismas familias, ¿no es cierto?, no lo suelta, no lo deja elevar, no lo deja ir a descansar en paz, entonces están por acá. Y van a buscar siempre personas que los puedan ver. O sea, en realidad tu mamá dice, no, no quiero saber, no creo, no, no, mentira, porque si se le aparece, o sea, no es que no digo, Mm. mentira que no cree, sino Claro, sí, que sí. si se le aparece es porque tiene el don de verlos. Exacto, Lo es lo que que pasa es que ella lo decimos. bloquea. Ujú. O sea, ella bloquea por miedo eso, pero en realidad es algo que se entrena. Y nosotros, o sea, las personas cuando nacemos, ¿cierto? Somos como puros. Todos tenemos el don de ver, tenemos desarrollada la intuición, y podemos mover cosas, la telequinesis, o sea, lo tenemos como algo natural, pero ¿qué pasa? En este plano, en esta 3D, ¿no es cierto? Hay que mantener un orden. Entonces, ¿qué pasa? Nos empiezan a estructurar. Y cuando nos empiezan a estructurar nuestro tercer ojo y todos los dones que traemos, se guardan y se guardan y se bloquean y se bloquean. Entonces, el que lo usa o que lo, digamos, lo desarrolla es el que lo tiene más fuerte, ¿no es cierto? Ujú. O en algún momento de la vida se le activa solo por alguna situación que puede pasar. ¿M? Pero si no, lo podemos desarrollar. Todos practicando podemos desarrollar la intuición, podemos desarrollar la telequinesis, podemos desarrollar absolutamente todo. Hablar con estas almas desencarnadas, hacer mediunidad, todos podemos. Y es una decisión y una creencia, obviamente, porque si vos no Claro. crees, no tiene sentido, pero poder podemos todos. Ahí, mira, ahí va mi otra pregunta porque eh,
yo todo lo que estoy hablando son testimonios que tengo, gente con la que he hablado, Sí. que me da su testimonio, que me cuenta lo que le pasó, gente que me escribe. Eh, ¿Qué pasa cuando, acabas de decir, cuando hablan con estas almas? Hay personas Ujú. que me contaron que pueden tener, o sea, pueden preguntarle, ¿qué haces acá? Por ejemplo, hay una persona X que ve, tiene una, como dice, tengo un espíritu en casa, ¿no? Eso es lo que dice. Sí. Eh, Dice, no es malo, o sea, ella siente que no es malo, y tomó la postura de hacerle una pregunta, ¿no? Tantas veces que lo ve. Mm, Y le preguntó, ¿qué hacía ahí? Y esto es real, esto me lo contó una persona y yo le creo. Eh, sí. y esta alma, este espíritu, como no sé bien cómo llamarle, le dijo, nada, yo pasaba así le dijo claramente, dice que pasaba por la casa, ¿no? Y estaba la puerta abierta, sintió risas de adentro de la casa y le pareció agradable y entró. Ujú. ¿No? Esa fue la respuesta, ¿eh? Entonces le dijo, bueno, pero no estés más acá, ¿no? Dijo, no, yo me voy a quedar acá porque estoy bien, ¿no? Entonces decime, ¿qué pasa cuando, pues es fuerte lo que estoy contando porque para mí fue fuerte también, ¿no? Escucharlo. Sí. ¿Qué pasa, ¿no? Cuando, Es real, sí, es real. En Mm, todos lados hay almitas dando vuelta, almas desencarnadas, espíritus, como cada uno le quiera decir, ¿no es cierto? ¿Tiene que quedarse? No, no tiene que quedarse. O sea, no está bueno que se queden. ¿Sí? También hay que hacerle mucho caso a la percepción de uno, esto de que vos decías, no, no me da miedo, no era malo. Bueno, está bien, porque nuestro cuerpo se manifiesta, ¿no? Cuando sentimos escalofríos, tenemos sí, miedo, porque esa almita ya no es tan pura, ¿no es cierto? Ni claro, buena ni mala. Puede tener mala energía, puede ser algo no tan bueno. Entonces, aunque sea bueno, tiene que irse, no tiene que quedarse en la casa. exacto, ¿Sí? exacto. Eso es lo primero, hay que invitarlo a retirarse y si uno no puede o no tiene las herramientas, tienen que buscar a alguien que lo haga para Ujú, que lo ayude a cruzar, ir hacia la luz, ¿no es cierto? Para que vaya la luz o la creencia cada uno, ¿no? Yo digo la luz, pero es la creencia cada uno. exacto, Para que no esté en esa casa, porque no está en esa casa, o sea, no pertenece a ese lugar. Y otra cosa es que hay que saber es que uno, si bien se puede preguntar, también estás habilitando, ¿no es cierto?, a que cualquier energía entre a vos. Primero hay que protegerse, o sea, hay que saber, y no es para meter miedo, sino porque cuando uno abre, por ejemplo, registros akáshicos, que no dije que soy lectora de registros akáshicos, ¿no es cierto? Uno también empieza a percibir y a conectar y a sentir si estás, cuando te abres registros, conectas con tu guía o con qué estás conectando o con quién estás conectando, ¿no es cierto? Y no puedes dejar entrar a cualquiera. No sé si, seguro todos van a recordar la película, que ahora no me sale el nombre, pero me viene a la mente, donde él se muere, ¿no es cierto? Y él va a buscar a una medium, que es Ah, una Ghost, Ghost, ahí está, no me Ghost, salía, La sombra del amor, Ghost. la sombra del amor. Bueno, claro, bueno, literal, o sea, la película es lo que muestra lo que sucede muchas veces en la vida real, Ujú. ¿sí? Pero ¿qué pasa? Él a veces se le metía en el cuerpo, o sea, esta mujer, ¿no es cierto? Primero era media chanta, pero en realidad sucede que hay espiritistas, hay un montón de personas que trabajan con esto, pero esas personas se protegen y saben cómo hacerlo, no pueden dejar entrar a cualquier espíritu Exacto. Ujú. al cuerpo. Entonces, cuando uno empieza a preguntar y a interactuar con estos fantasmas, ¿no es cierto? Y no sabe hacerlo, por ahí, viste, estás invitando a entrar a alguna energía que no está tan buena en tu templo, que es tu cuerpo, en tu casa, ¿no es cierto? Y si no, la podés invitar a que se quede en tu hogar, y tampoco está bueno. O sea, Claro, son energías que no tienen que estar acá, ¿sí? exacto, no es el lugar para estar. No, no, no Sí, es el lugar. claro, y uno bueno, ahora la pregunta va, ¿cuál es la diferencia, no? Entonces, en que aparece un alma de esto, un espíritu, Sí. que vos te conectás, hablás con ese espíritu, pero ¿qué pasa cuando las medium transmiten un mensaje, no? ¿Cuál es la diferencia en hablar con un espíritu y que un espíritu te hable? Porque hace poquito pasó también en televisión argentina, estaba una medium en un programa y le da un mensaje a la conductora del programa
de un ser muy querido, la persona obviamente queda totalmente descolocada en el momento porque sabe lo que le está Sí. diciendo es real, o sea, lo vivió, fueron las últimas palabras de un ser querido antes de partir, que Sí. solamente lo sabía ella. Entonces se queda como muy impactada. ¿Por qué esta medium recibe este mensaje y se lo dice si esta mujer ya lo sabía? O sea, ¿cuál es la diferencia en que te conecten ellos o que vos Pero te... ella trabaja de eso. Ah, Ella es medium, ella se protege y ella abre y cierra sus canales ujú, como quiere. Entonces, no va a dejar entrar a cualquiera. O sea, ella no es que, a ver, no es que deja entrar en su cuerpo a ese alma, solo recibe el mensaje. Es diferente, ¿sí? O sea, no está haciendo una incorporación. Por exacto. ejemplo, la religión humana lo que hace es incorporar, ¿no es cierto?, a ese alma o espíritu. Y Mm, por eso cambian su voz y un montón de cosas, ¿no es cierto? Su forma de caminar, de actuar y demás. Lo que hace la medium es conecta, interactúa, pero a veces ni siquiera los ve, pero escucha el mensaje. A veces sí los ve, o sea, no todas las personas reciben ni ven de la misma forma. Por ejemplo, yo cuando abro registros, depende del guía de la otra persona, es como yo lo recibo. O sea, a veces escucho que me hablan, a veces veo imágenes, a veces colores, a veces una palabra, a veces no escucho, pero me empiezan a salir palabras, ¿no es cierto? Como que si fueran pensamientos míos, pero que en realidad no son míos, porque son cosas que yo no sé de la persona, y lo ujú, empiezo a transmitir, ¿entiendes? Pero no es que entra alguien en mí, nadie entra en mí. Yo me conecto con el guía de la persona y recibo el mensaje que tengo que recibir. exacto, exacto. No soy medium, sí que es otra cosa. O sea, porque en realidad yo, el guía con el que me conecto, no es una persona fallecida, o sea, fallecida en este tiempo, ¿no es cierto? Es un alma muy elevada, ¿no es cierto? Diferencia a las Ujú, almas desencarnadas, que quizás las medium se comunican todo el tiempo, que son las almitas estas, ¿no es cierto?, que están dando vuelta y demás. ¿Pueden comunicarse con otro tipo de almas más elevadas? Sí pueden, pero por lo general no es lo que hacen, es diferente al registro akáshico. exacto. Está bien, está buena la explicación para diferenciar, ¿no? En esto de Claro, querer contactar o contactar a que te sí. contacten y vos tener ya un trabajo previo para saber cómo manejar esa incorporación, ya sea de voz o de espíritu, ¿no? Eh, Igualmente, cuando alguien te contacta así naturalmente, como dice esta persona conocida tuya, ¿no es cierto? Que lo ve, que le hable, qué sé yo. La persona ya tiene el don de percibir y de claro, conectarse sí, sí. naturalmente. Puede trabajarlo o no, puede dedicarse a eso o no, pero lo tiene, ¿sí? Natural le sale. Y las almitas muchas veces buscan, ¿sí? Esto como él dijo, ¿no? La almita le dijo, ¿no? Escuché risas y entré. O sea, ¿qué historia tendrá ese almita, ¿no es cierto?, que necesitó quedarse en esa casa. Bueno, y así, muchas veces buscan a personas porque tienen que dar mensajes, ¿sí? Y así después irse tranquilos y poder descansar, para reencarnar, para hacer lo que cada uno tenga la creencia, ¿no es cierto?, que hacen las almas, porque en realidad va a suceder cuando uno se muere, ¿no es cierto?, sucede lo que uno cree que sucede. O sea, si vos crees que vas a ver un túnel de luz, va a aparecer ese túnel de luz. Si vos crees que te vas a ir al paraíso y el paraíso está lleno de naturaleza, una cascada bellísima y demás, vas a ver eso. O sea, de acuerdo a la creencia de cada uno, es hacia dónde va a ir. Y no está ni mal ni bien. Exacto. Y vos sabés que pensaba, porque esto todo surge de muchísimas preguntas, pero Sí, por ejemplo, vos decís, bueno, sí, nosotros cuando partamos, cuando nos toque el tiempo, veremos lo que creemos que vamos a ver, o también tiene que ver mucho con uno, ¿no? Las creencias que uno tuvo, bueno, todo, sí, la vida que tuvo uno también, sí. lo que le ha aportado a esta vida como buena energía, como buen ser humano, eso también yo creo que juega muchísimo con el final de uno. Recuerdo muy claramente, siempre me quedó muy grabado, ustedes conocen en Argentina a Sergio Denis, que ya falleció, un Sí, cantante muy conocido, que él tuvo sus dos experiencias trágicas que tuvo de casi muerte hasta que al final terminó muriendo, fueron por un accidente sí, mientras cantaba. Y en su primera experiencia, que estuvo en coma, que estuvo mucho tiempo también, como en otro plano, diríamos, él contó que lo que él vio fue horrible, terrible, ¿no? Eh, mm, de mucho miedo, a él le dio mucho miedo, él quería salir de ahí, quería despertar,
no, y él dijo, si va a ser la muerte así, yo no quiero morir. O sea, yo lo recuerdo claramente que él contó su experiencia, necesitó contarla aunque todo el mundo se burlara o dijera cosas de él necesitó contarlo y decirlo públicamente, que lo que él vivió fue un lugar muy oscuro, muy feo, de mucho temor, ¿no? Sí, Y uno piensa, uno lo veía a él tan dulce, cantando y todo, y decíamos, ¿por qué un hombre así? Porque uno siempre asocia el final de uno también, ¿no? sí, Como dependiendo de cómo uno es, ¿viste, no? Entonces, pues, uno a lo mejor se cree bueno y en realidad, viste, tan bueno no soy, vas a terminar al otro lado. Pero uno pensaba, dice, ¿pero por qué habrá ido a un lugar así o a qué lugar fue? ¿Qué es lo que pasó? Vos tenés una idea más o menos, porque no es la primera persona que cuenta algo así, una experiencia así, y no murió, ¿eh? Después vivió después. sí. Es la creencia de él, o sea, en realidad hay mucha... A ver, ¿qué nos Sí, decían? O sea, ¿el cielo o el infierno? exacto, estamos El cielo o el viviendo. infierno, el cielo o el infierno, el cielo o el infierno. Entonces, quizás, ¿no es cierto? Quizás no hizo algo tan grave, pero él sentía que una parte de él, ¿no es cierto?, estaba como en deuda con algo, o no ha sido impecable según lo que dice Mm, la religión o lo que suceda en su vida, ¿no es cierto?, que debía de ser o comportarse o hacer. Entonces es como que tenía eso de que si le pasaba algo, ¿no es cierto?, en este momento de su vida se moría y iba a ir al infierno. ah, claro, Entonces, ¿qué pasa? Creó su infierno. Y ahí donde iba a ir si se moría, ¿no es cierto? Porque su mismo tormento ante es- algo que sucedió o que no terminó de realizar o que él sentía que está en deuda con alguien, porque muchas veces fallece algún ser querido y uno siente que quizás no estuvo, que quizás no pudo, y la culpa, viste cómo es esto, ¿no? mm, Entonces empezamos a creer que entonces yo me voy a ir al infierno porque si miramos sin criticar, pero digo, si vamos a la Biblia, ¿no es cierto? Muchas partes de la Biblia habla del infierno como el castigo, ¿no? Donde la vas a pasar mal, o sea, y bueno, depende de la creencia de cada uno, es lo que está creando, y si no está en paz consigo mismo, lo que va a visualizar es ese infierno. A mí si me preguntas, yo no creo en el infierno. Yo creo que hay un cielo, ¿no es cierto? Y tampoco como un paraíso. Pero yo digo que en esta 3D donde nosotros vivimos, ¿no es cierto? La Tierra es como quizás un infierno, entre comillas, ¿no es cierto? Que uno decide qué hacer y qué no hacer. Venimos a aprender. Y depende cómo uno viva y lo decida transitar, va a ser un infierno. Y si no, va a ser un paso de evolución hacia ir a ese cielo, ¿no es cierto? Para seguir evolucionando álmicamente, ir ascendiendo hacia donde uno cree que tiene que ir. exacto. Yo también, yo no creo en el infierno, hace mucho tiempo que no creo en el infierno. Claro, No me parece, a ver, de la gente, como vos decís, estamos limitados con el cielo y el infierno, no hay otra cosa. claro. Entonces, claro, todos queremos tener la categoría de ir al cielo o ir al infierno. Y eso ya me parece una injusticia terrible porque no me parece justo que nos dividan en dos grupos y nos estamos dividiendo acá en la tierra de esa forma, ¿no? Sí, Como si fuéramos una clase de persona, una élite y la otra no. Entonces eso me parece horrible. claro. Segundo, me parece que también el tema del cielo, que también yo siempre digo gracias, que uno va despertando de un montón de estar adormecido muchos años con las Sí, doctrinas, ¿no? Y los tabú y las enseñanzas religiosas, donde creo que el cielo en sí como no existe, sino que es como vos decís, tenemos un propósito después de que morimos, tenemos otro trayecto. sí, Estoy segura que nos vamos a reencontrar con los seres queridos, pero vamos a seguir adelante con otras vidas o con algo que no aprendí, no sé. Hay otra cosa que me espera, que me fascina la idea de poder llegar, o sea, no me da temor la muerte. Eso me ha ayudado a no sentir temor a la muerte, sino esa cosa de, bueno, cuando llegue, llegue y veremos qué claro. pasa. Y transmitirle eso también a mis seres queridos, ¿no? Como no, para que el dolor no sea tan grande. El dolor mayor es la ausencia del ser Sí, querido. Entonces eso es lo que va a doler. Pero cuando empecemos a entender que tenemos más propósitos y mucho más, que esta creación divina que somos tiene que seguir haciendo sus cosas y tiene que seguir aportando a lo mejor en otro lado, vamos a sentir menos dolor y vamos a tratar y de aparte, avanzar. a ver, hay muchas realidades paralelas. Quizás
muere tu cuerpo físico, ¿no es cierto?, en esta realidad. Pero en la dimensión siguiente, esta es la 3, en la cuarta, la quinta, la sexta, en todas hay una analía, ¿no es cierto? Ujú. Capaz que no se llama analía, capaz que sí, está rodeada de las mismas personas, pero quizás en esa cuarta D estás un pasito más evolucionada y quizás hasta tengas un programa de radio en vivo, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Sí. Y así, en cada nivel, estamos un pasito más adelante. Pero vamos evolucionando, vamos aprendiendo y vamos ascendiendo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que mi creencia es que a medida que vamos avanzando y evolucionando, nuestra alma se va elevando, ¿no es cierto? Nuestro espíritu no vuelve a, digamos, al mismo lugar. Mi Exacto. creencia, sí que reencarnamos, pero ya Ujú. en otra realidad, con otra conciencia, ¿no es cierto? Ujú. Y bueno, y eso a mí, también, yo no le tengo miedo a la muerte, para nada, sí, también es una creencia. Bueno, también hay culturas que celebran cuando alguien muere, Claro, sí, y sí, sí. hacen festejos, ¿no es cierto? Porque bueno, porque entienden esto, que está evolucionando. Exacto. Por ejemplo, mi hijo tiene 20 años, pero y charlamos mucho de muchas cosas y es muy preguntón, siempre fue preguntón y sigue siéndolo. Y él Sí, siempre me dice, él lo dice con estas palabras, a mí me encanta, mamá, me gusta y no me importa si me critican o no, cómo festejan algunas culturas la partida, la muerte de sí, alguien, ¿no? Me dice hasta, no, hasta bailan, me parece tan genial, me dijo, me parece tan porque así tiene que ser. Y él siempre me dice, despedime así si me tengo que ir antes, o yo te voy a despedir de esa forma, o sea, con la música que más te guste, ¿no? claro, Como vivirlo de esa forma, que el solo pensar que la persona que amás algún día va a partir, claro que te da como un pesar, pero a la vez obvio. celebrás y brindás esa gran oportunidad que tiene de pasar a otro lugar y seguir, ¿no? Porque uno se pone a pensar, vos, Gaby, te conocés perfectamente, sabés todo lo que tenés y hasta sentís que te debe pasar como a mí, que nos falta tiempo para hacer todo lo que queremos hacer, Sí, ¿no? ¿Viste? Cuando vos decís, ay, desperté a esta edad y ya quiero sí, hacer tantas cosas y me está quedando poco tiempo. Y las 24 horas del día no me dan tampoco para hacer todo lo que quiero hacer. Entonces digo, sí. bueno, no importa, total voy a pasar a otro plano y seguro voy a hacer de todo. Esa es la idea, ¿no? Esto no podemos quedar en que me muero y quedo ahí, en un lugar. No, Acá no. o acá. No, qué triste, qué aburrido, ¿no? ¿Y qué voy No a tendría hacer? sentido la vida. ¿Cuál sería el Es- sentido de la vida? Exacto. ¿Cuál es el verdadero sentido de la vida si vamos a pasar al cielo o al infierno y ahí nos vamos a quedar, ¿no? Entonces, Claro, mismo cuando dicen, ay, ¿por qué Dios me castiga de esta manera? Dios, la creencia de cada uno, ¿eh? No sí, importa, el universo, sí, lo que Jehová, quien quieras sea. creer, Bien, la creencia de cada uno. No, Dios no te castiga. O sea, ¿no? en la vida nos pasan cosas para que aprendamos y evolucionemos, porque si no sería todo súper chato y aburrido, ¿no? Y no estoy Ah, diciendo que, ay, qué bueno que me pasan cosas malas, no estoy hablando de eso. no, no. Estoy diciendo que siempre hay que mirar el otro lado de la moneda, ¿no es cierto? Y entender qué tengo que aprender con esto. Ujú, O sea, ¿por qué tengo que pasar estas situaciones tan extremas, sí, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Porque hay personas que vos decís, lleva una vida re tranquila, ¿no es cierto? No le pasa nada, como quizás le pasan cosas graves a uno. Y en realidad, quizás esas personas ya lo aprendieron, ya aprendieron este paso que a exacto. nosotros nos toca. Y a veces, muchas veces, la vida te viene dando señales y uno no las escucha. Entonces, ¿qué pasa? La señal es más fuerte y vos no la escuchás, y entonces dale, ahí te sacudo, ¿no es cierto? Y ahí, y ahí sí viene Sí, esto que dice, ¿cómo Dios me puede mandar? Dios no te está castigando, como también muchas veces, ¿no es cierto? Pasan situaciones porque cumplimos la misión que venimos a tener en este plano, ¿no? En esta 3D. Como uno dice, ¿cómo puede ser que un bebé o un niño pequeño se muera, se enferme y se muera? Bueno, hay que ver cuál era su plan, el plan que venía a cumplir, ¿no es cierto? ¿Qué pactó su exacto. alma al encarnar que tenía que transitar en esta vida? ¿Qué tenía que enseñarle a esos padres? ¿Qué tenía que terminar quizás de cumplir ese almita, ¿no es cierto? De transitar para poder terminar de elevar. O sea, que siempre hay que ver lo malo y no entender el salto de evolución y lo que nos viene a enseñar y tratar de aprender, enriquecernos y desde eso hacer como dar ese salto, ¿no? Para Exacto. ser mejores, para Sí. poder ser más amorosos, más empáticos, más tener otra mirada y entender que no solo somos un cuerpo,
No, no solo somos tanto, y también, sí, yo tengo mi creencia también de que creo que cuando pasamos a otra vida, como llevamos toda esta experiencia, todo lo que hemos logrado, hemos aprendido, en el caso que Ujú. aprendimos, que nos pasaron cosas, como vos decís, no son castigos, sino son pruebas, dificultades o demás, que pudimos saltar y que pudimos lograr vencer. Vamos a otro plano, volvemos a otra vida donde eso ya no va a venir a mi vida porque yo ya lo aprendí, Claro. que seguro que no voy a cometer esos mismos errores porque yo ya aprendí eso. Seguramente van a aparecer otros que no hice tiempo, por eso te decía cómo tenemos Sí. poco tiempo para hacer tanto que queremos, ¿no? Porque uno ya tiene, le queda la mitad. Si Dios es generoso o el universo, llegamos a los 100 seguro, ¿no? La otra mitad, ¿no? Es lo que me pasa a mí. Pero si no, bueno, uno se irá un poquito antes. Pero la idea es que cada vez que nos queda menos tiempo, necesitamos de este aprendizaje y de este Sí. conocimiento de todo lo que nos está pasando, que comenzamos con una energía que se da vuelta y nos mira, con esa imagen que pasa oscura, o con el que se comunica con vos o no. Sí. Necesitamos de estos conocimientos, de saber que la muerte no es lo trágico que parece, siempre Sí. respetando el dolor de Las todos creencias de aquellos que todos. han muerto trágicamente, eso sí, ¿no? Eso Sí, ya sí, sí. aparte, estamos hablando de las muertes naturales, ¿no? Eso Sí, que sí. queden Y, claro. y volviendo al principio, ¿no? Esto que vos decías de la imagen reflejada, también puede suceder hablando de estas vidas, de estas realidades paralelas, ¿no es cierto? Este multiverso que algunos le llaman. Muchas veces, como te decía, ¿no es cierto? En cada plano hay una analía. Bueno, en cada plano había una persona dando una explicación. Entonces, quizás en la 4D, ¿no es cierto? Esta persona ya había terminado y se dio vuelta para mirar algo atrás. Y a veces se vuelven tan difusas esas líneas que Claro. separan las diferentes realidades y se reflejan en esta vida. ¿Entiendes? Esta energía, somos energía. Quizás la energía de esa 4D se cruzó a esta por un segundo Exacto. y se vio reflejado. Muchas veces pasan que uno deja, no sé, el celular arriba de la mesa y está seguro que lo dejó arriba de la mesa y de repente, no sé, va al patio, vuelve y no está más. Y vos decís, pero si yo lo dejé acá, pero si yo lo dejé acá, pero si yo lo dejé acá. Y quizás aparece dentro del auto. Y vos decís, nunca pudo estar dentro del auto porque yo hablé con mi mamá, qué sé yo. Bueno, porque a veces esas líneas, esas diferentes realidades se cruzan. Y esa energía de la 4D fue a la 3.D, agarró el celular, fue al auto. ¿Entiendes? O sea, parece re loco, pero es real. O sea, No, sucede. Somos sí, energía. porque conocemos muchísima gente, la gente cuenta. A mí, hablábamos con Gaby cuando, antes de arrancar el programa, esto de que celebramos, al menos yo lo celebro, el hecho de que se pueda hablar de estas cosas con libertad ¿Sí? ahora y poder transmitirlo a través de las redes, a través de todas las plataformas que hay, con una naturalidad, porque la gente está necesitada, porque todos estamos necesitados, yo también, del aprendizaje, del poder conectarme con lo que está pasando en el mundo, con todo lo malo y lo bueno que pasa alrededor nuestro, que tiene que ver mucho con esto de las energías, que tiene que ver cómo nos comportemos, qué irradiamos, qué vamos compartiendo, ¿no? Sí. Estamos en un lugar donde todos compartimos cosas malas y tenemos mal humor y solo vemos desgracia, obviamente que todo va a generar y va a traer todo lo malo que se pueda imaginar, porque eso es Sí, y las almitas y los así. fantasmitos y Oh, las energías que van a estar rondando no van a ser densas, van a ser oscuras, van a ser exacto, pesadas, seguramente van exacto, a ser almas en pena. No va a ser exacto. una almita que escuchó una risa y entró, va a ser un alma que vive Sí, atormentada y que no se que fue a escuche una descansar. risa y dice, a estos ahora se les va a terminar la risa. No, o sea, Exacto. es algo, claro, es muy necesario entender estas cosas. Es muy importante tener en cuenta que somos un todo y que tenemos que brindar lo mejor y lo positivo. La luz tiene que emanar Tiene de que ser lo, nosotros. lo primordial. Exacto. Y no tener miedo, porque Exacto. el miedo habilita a Exacto. que todo esto, o sea, vuelvo a decir, existen Mm, las brujerías, sí, existen los fantasmas, sí, las maldades, el mal de ojo, la de envidia, todo todo. Mm. existe. Pero nosotros, con nuestra creencia o con nuestro miedo, habilitamos a que nos afecte. Porque siempre va a haber el que te va a tirar mala onda, te va a tirar envidia, pero si vos no le das el permiso, no te va a afectar.
¿sí? Si vos estás vibrando alto, no te va a afectar. Ahora, si hay una persona enferma o está triste mucho tiempo, te puede matar todo, ¿no? Momentos, pero no hay que quedarse en ese lugar. Hay que transitarlo y salir, porque si no, toda esa tristeza, esa oscuridad, hace como que si nuestro aura tuviera agujeritos y por ahí empieza a filtrarse todas estas energías y estos fantasmitas y estas almas y larvas astrales y todo lo que no debe estar en nuestro campo, en nuestra casa, en nuestro entorno, ¿se entiende? Pero lo que más lo habilita es el miedo y creer. O sea, por ejemplo, hay personas que vienen y se tiran las cartas. No, porque me pasa esto, me hicieron una brujería, qué sé yo. Las cartas van a decir, bueno, sí, no, porque a veces no es que le hicieron, a veces sí. Pero lo primero que hay que decirles es no tengas miedo, porque si vos le tenés miedo, empezás a creer y a crearlo y le das más poder. Simplemente haces una limpieza energética y chau, ¿entiendes? O Exacto. sea, todo es energía. Nosotros lo dejamos entrar, dejamos que nos afecte, dejamos que nos enferme, dejamos que nos frene, dejamos que nos limite. Sí, sí, Y eso es no, no verdad, sucede. es real. Hablando de las cartas también, la gente tenía este mito, ¿no? Y debo confesar que yo lo tuve muchísimos años también, decía, no, a mí no me tiran las cartas, no me hagan eso, ¿no? Porque bueno, porque te van enseñando desde muy chico cosas que son erróneas en realidad, o Nos van son, estructurando. claro, y son de ignorancia, ¿no? También, porque no saben nada, pero hablan, ¿viste? Te dicen, no, no. La Entonces, creencia, sí. claro, son creencias, ¿no? Y más cuando hay mucha cosa de religión, ¿viste? Que ahí que te pusieron y que entonces Sí. todo el resto es todo malo, ¿viste? Todo malo. Entonces, bueno, uno va experimentando, va madurando, va abriéndose, ampliando un poco el conocimiento. Y muchas personas les pasa lo mismo. El otro día escuchaba una señora y me decía, ay, Analía, me tiraron las cartas dice, por primera vez en la vida. Estaba emocionadísima, ¿no? Me Sí. manda un WhatsApp, estoy tan feliz, tan feliz. Ay, pero me dijeron todo, ¿no? Y yo le decía, pero bueno, te dijeron lo que vos esperabas, te dijeron algo que... No es lo que yo esperaba, es las realidades que me dijeron, ¿no? Claro. Me hablaron con una verdad, con una realidad. Esa soy yo la que estaba ahí. Y me estaban hablando a mí, me estaban diciendo cómo son las cosas, cómo tengo que seguir, las cosas que pueden venir, cosas que solo yo sabía que quería hacer, desde proyectos a lo que sea. Entonces, estaba Ujú. tan fascinada, tan feliz, lo tomó como algo, y sin pensar que perdí tantos años, ¿no? Tantos años, yo podría desde, ¿no? Y dice, bueno, siempre se puede, siempre hay tiempo. Es tan Que bueno el tarot, claro, cuando vos encontrás la forma de entenderte, porque a veces no nos entendemos y no sabemos cómo seguir adelante, nos sentimos bloqueados, trabados. Y es una herramienta el es tarot. O una sea, herramienta. las Contales un cartas trabajan poquito, contales a con las la personas. energía del consultante, ¿me entendés? O sea, Exacto. si es, por ejemplo, puede ser por videollamada, ¿no es cierto? Igual, le pedís el nombre de la persona y la fecha de nacimiento. Entonces le cargas su energía. Si es presencial, yo le doy a la persona las cartas para que las mezcle, entonces Ujú, hace contacto con su energía. Y exacto. lo que expresan las cartas habla de la energía de la persona, ¿se entiende? Entonces, eh, lo único que hace uno es interpretarlas. A ver, Exacto. si yo abro registros, ¿puedo recibir la información? Sí, puede ser que sea yo recibo información de esa persona, pero quizás no de la manera que lo expresan las cartas, porque las cartas, al estar representadas, ¿no es cierto?, por arcanos, arquetipos y demás, quizás te están mostrando Sí. el aquí y el ahora bien plasmado, ¿no es cierto? Pero se trabaja con la energía de la persona. Por ejemplo, yo por lo general arranco con una tirada que se llama rueda astrológica y cada carta, ¿no es cierto? Con 12 cartas que representan cada carta un signo del zodíaco. Y Sí. cada signo del zodíaco nos habla de un aspecto de la vida de la persona. A nivel general, que habla de esto, de la energía que le está rondando en el trabajo, en el amor, con los amigos, en la casa, con la pareja, ¿no es cierto? Y de ahí uno parte a las preguntas que la persona quiere hacer, como para poner más claridad. Pero me ha pasado que la persona me dice, no, yo no quiero preguntar nada porque me dijiste todo. Claro. Y es la energía de ella, o sea, yo no es que no adivino, no soy vidente, o sea, ¿puedo tener sueños de evidencia? Sí, los tengo, de hecho, pero digamos, no es que voy por la vida viendo, no me pasa Mm. tampoco, o sea, yo lo bloqueo, no quiero, o sea, sí puedo, porque a veces me ha pasado de
de ver, pero no es que lo uso para esto, no. Cuando tiro cartas lo uso y miro los arcanos y conecto con la energía de la persona, o sea, utilizo diferentes técnicas de acuerdo a lo que la persona necesita, Ujú. pero siempre para darle herramientas y para poner claridad sobre lo que necesita comprender o lo que Exacto. necesita trabajar. Es muy bueno poder tener todos los tipos de herramientas para uno sentir, buscar ese alivio, esas cosas que a veces uno no comprende, que le están pasando a su vida. Necesitamos del conocimiento. El conocimiento nos hace libres. Yo siento que el ¿Sí? conocimiento te da esa libertad para vos El hacer. saber es poder. Es poder, Así, porque vos así lo que te tengan que decir no sea tan positivo o lo que vos esperabas, igual te da poder, porque vos tenés el poder de cambiarlo. Si vos no querés que suceda, exacto, tenés el poder de cambiarlo. ¿Sí? exacto, O sea, si vos querías, no sé, poner un negocio y estabas encaprichado en poner un negocio y las cartas te dicen, y mira, no es el momento, claro. No es no el te están momento. diciendo, no, 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 vos no servís para eso, te dicen, mira, no es el momento, o sea, acá en Argentina no Claro, sería el momento para poner nada, digamos, claro. económicamente en este Sí, no, tiempo, ¿no? no. Eso Entonces, ya, vos, entonces, vos le tenés que decir, mira, las cartas dicen que no, como por ahí las cartas te dicen, sí, mandate porque te va a ir fantástico. Pero claro. a veces la gente necesita que vos le digas, pero no le podés mentir. Sí, Y yo no hablo, por ejemplo, de la muerte, no, no, porque no soy quien para decirle a alguien, claro. ¿cierto? Por más de que hay cartas de que te hablan de la muerte, por más de que hay cartas, yo no lo hablo. Porque yo siento que uno condiciona a la persona, ¿no Sí, es cierto? Pero eso también hacen los médicos, porque a veces yo digo, no sé, una persona tiene cáncer, ¿no? Y vas al médico y te dice, no todos, ¿eh? Pero algunos te dicen, ay, no, es 3 meses de vida. Pará, o sea, ¿cómo le claro. vas a decir eso? Lo estás No, eso es condicionando. Le imposible. puedes hablar de la realidad, de la enfermedad, de las posibilidades y, no sé, explicarle que quizás está complicado. Sí. Pero de ahí a decirle, tenés 3 meses de vida, o sea, wow, ¿no? No, es muy fuerte, es muy fuerte. Bueno, pero lo hacen. No, es Y yo terrible. sé que hay gente que es tarotista o hace otras cosas que también dice, no, tenés, digo, No, no, sí. no me creo tan omnipotente, ¿no? Porque digo, ¿cómo le puedes tirar esa bomba a una A persona? una persona, no, no. Hay que tener mucho cuidado, mucho respeto, Exacto. mucho, ¿no? Uno le puede decir si ve algo, si ve una enfermedad o ve algo, le decís, bueno, mira, en la parte de la salud, te dice, vayas al médico, un control, ¿no? O sea, como para decir, ocupate. Claro, Pero no seguro. le puedes decir, Seguro. no. No, yo por ejemplo, yo he experimentado, hemos hablado con vos el año pasado, casi a fin de año, y vos me tiraste las cartas, me acuerdo, y me dijiste un par de cosas y tal cual, tal cual. Y con respecto a la salud también me dijiste algo, y yo fui y hice lo que vos dijiste. Yo dije, a mí me dijo Gaby, las cartas me dijeron, yo fui, me hice los chequeos, me hice todo, y ahí es como que uno ya entiende lo que venía o lo que iba a pasar, ¿no? Y bueno, después Sí, vinieron unos meses muy difíciles, pero que los pude sobrellevar porque uno lo agarra a tiempo, porque uno, ¿no? exacto. Entonces digo yo, bueno, uno tiene si uno pregunta o a uno le dicen, sobre todo una profesional como Gaby, entonces uno tiene que ser un poquito más obediente y decir, bueno, a ver, si acá hubo estas señales y yo estoy bárbara, pero no, siempre hay algo que uno Es tu no energía, o sea, yo está, conecto con la energía de la persona, o en este caso era a distancia, entonces con tu nombre y fecha de nacimiento, pero si la persona tocó las cartas, tiene la energía, o sea, por ejemplo, ahora estoy utilizando, cuando trabajo en decodificación biológica, ¿no es cierto? Aprendí una técnica nueva que es biotarot. Es alucinante, yo no te puedo explicar sí, lo que se trabaja, porque se utilizan las cartas no con las que tiro cartas, sino se utiliza más bien tipo oráculo, que no llega a ser un oráculo del todo, pero bueno. O sea, no tienen el nombre del arcano para que no condicione a la persona, claro, porque habla el inconsciente. Y no sabes lo que se sana y cómo se expresa la persona. Y cuando después le doy la devolución de lo que estábamos trabajando, hacen así. No pueden creer, pero es su claro, propia energía y es su inconsciente el que habla, a exacto. través de las cartas, que es una herramienta. Sí, Como puede ser que a través de un péndulo, puede ser a través de piedras, ujú, puede ser a través de un dibujo, a través de colores, bien. Sí, 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 tiene mucho, es la energía de la la verdad, persona. nuestra energía es muy importante y por eso no la podemos,
Yo siempre digo, no la podemos Descuidar. descuidar. No hay que descuidarla, hay que protegerla, ¿no? Porque a veces hay gente que Yo te chupa soy, yo la siempre energía. digo, uno tiene que decir yo soy, ¿no es cierto? Yo soy Exacto. amor, yo soy salud, yo soy equilibrio, yo soy abundancia, yo soy Yo alegría, me yo lo soy digo tristeza. siempre, Y sí. yo todo el tiempo estoy diciendo, ay, yo soy una tarada. No, Ay, sí. No, porque las palabras tienen mucha fuerza, claro que sí, demasiado fuerza. claro Ojo, que sí. sí, O si uno dice, ay, yo algún día quisiera o me gustaría, no, eso es no, carencia. No, yo yo tengo quiero, que agradecerlo como que ya lo tengo, no, no. O no, sea, por ejemplo, no sé, querés irte de vacaciones, ¿no? Entonces, hay que decir, ay, gracias, universo o cual sea tu creencia, porque estoy en las vacaciones soñadas, acá tirada en la playa, en la arena, mirando este mar exacto, que es turquesa. O sea, creo, eso es crear mi futuro, ¿no es cierto? Estoy exacto. creando mi futuro, porque estoy diciendo que ya lo tengo, y si lo tengo, lo magnifico y lo hago realidad, porque aparte lo visualizo, lo puedo dibujar, lo escribo y le doy Hay que entidad. dibujarlo, escribirlo, Hay que ponerle el perfume de uno, la exacto. energía de Yo uno. recuerdo siempre cuando supe la historia de Walt Disney, por ejemplo. Él tenía un cuarto en su casa con un sillón donde él se sentaba a pensar, ¿no? A ver meditar y esas cosas. Sí, Y empezó a pegar todo lo que tenía en su cabeza en la pared. Si no lo encontraba en una revista, por ejemplo, un castillo, lo dibujaba. Dibujó todo lo que es Disney hoy, desde el ratoncito hasta el castillo. sí, Y lo visualizó, eso era lo que es él creo quería. futuro. Eso es lo que él quería y creó Disney, ¿no? Y siempre creí en eso. Yo hago lo mismo, yo escribo Sí, y te hago hasta la cartulina con las cosas que quiero, ¿no? Eh, claro, es que eso es yo, crear futuro. Le yo estoy quería un dando entidad, auto, lo claro, estoy yo quería comprarme un plasmando. auto, sí. Y quería comprarme un auto y bueno, recorté un autito, lo puse, justo era un auto rojo, ¿no? Y tengo un auto rojo, ¿no? Claro que O sea, y sí. me llegó de la manera que ustedes Cuando menos menos se lo imaginan, ¿eh? imaginas, Llegó, y ahí yo, está. yo también hago mis agradecimientos y así voy concretando todo lo que quiero lograr. Exacto. Pero no solo desde lo material, esto lo podemos crear desde todo lo que Exacto, querramos, desde no un es solo estilo lo de vida, material. Vos sabés que ¿no? es hasta uno mismo, Claro que sí. no sé, que te crezca Verse el feliz, cabello. verse bien, Claro, estar como uno quiere, sentirse feliz, porque lo empezás a crear. Si vos siempre estás, que a todos nos pasan cosas, ¿no? Pero si nos quedamos en esa tristeza, en ese enojo, en esa ira, en esa exacto. frustración, es lo que atraemos. En cambio, si yo me detengo, la atravieso la emoción, ¿no es cierto? A ver, ¿por qué sentí esto, no? ¿Qué me representa? Y luego la suelto y empiezo a decir, bueno, yo aprendí de esto, listo, no lo quiero más, o tengo que esto, lo que suceda con ese aprendizaje, bueno, pero después, automáticamente yo soy todo lo que quiero ser. Eso me Exacto. tiene que servir de trampolín para ir hacia donde quiero, no quedarme en esa oscuridad. Exacto, es el mejor mensaje que les podemos dar siempre. Bueno, Gaby sabe porque está en un grupo con otros profesionales amigos donde están dando apoyo y quiero agradecerles públicamente y sobre todo a Gaby que sé que ha estado este último tiempo apoyando a muchas mamás de femicidio y están tan sanando de una forma tan increíble y eso es muy importante para mí el amor que ustedes les están brindando a estas mamás, a estas personas. Y siempre les estamos tirando eso, ¿no? Vos podés, dale, decretá que sí es para vos ese trabajo o esa casa o lo que estés necesitando o la salud del otro, la tuya, tu bienestar de todos los días. Levantate, arreglate como si estuvieras por salir, ponete el perfume que usás cuando salís, maquillate como si tuvieras una entrevista, no sé, hacé ¿Sí? todo como yo hago eso todos los días que cuando estoy en casa, yo tengo hasta 3 trabajos, entonces los días que tengo libre, yo me levanto y me arreglo como si voy a salir, ¿no? Pues, de hecho, mi hijo a veces me dice, ¿vos vas a salir? No. Ah, bueno, dice, no, y se va, pues ya me conoce. De hecho, llego del trabajo, no importa a la hora que yo llegue, yo me baño, me arreglo, me maquillo, me pongo mis cosas, también como que voy a salir. Yo necesito sentirme bien constantemente para hacerle la lucha, para luchar contra los problemas que
que uno tiene, ¿no? Que uno acarrea, Todos tenemos por las problemas, todos enfermedades tenemos que uno diferentes tiene, ¿no? situaciones. Entonces porque si uno se deja, y ya está, ¿no? Ya estamos venciéndonos y nos vence. Lamentablemente, cuando Pero hay... nosotros le estamos dando el poder de que nos vence. Exacto, exacto. Entonces, muchas veces la gente se pregunta, ¿no? ¿Se puede estar todo el tiempo bien? Se puede, no se está siempre bien, al 100%, pero se puede lograr el optimismo, se puede lograr la energía, se puede lograr el hecho bueno, yo creo que el traspasamos tanto a veces esas energías y pasó lo que le pasó a Cartañá, que también es es un Sí. apasionado de lo que hace, para contarle, para explicarle a la gente, para mandarle apoyo, para eh, disluir Igual un poco. esto que vos decías, que él no cree en nada, ahí le mandaron la muestra que quería. Sí, ¿no? En Sí, esa imagen están ujú. diciendo, vos no crees, pero mirá, Pero mirá, claro, tal cual, ¿no? Es esto él desafía y su propia energía, su doble cuántico, si querés, le mostró que existe todo, claro, existe. exacto, exacto. Y Él lo va a llamar como él quiera llamarlo, como él crea que sucede y lo que él quiera, pero se lo mostraron. exacto. Y vos podés creer como vos quieras, al tiempo Sí, que cada uno tenemos tiempos diferentes, sí. tenemos experiencias diferentes, se nos van a demostrar las cosas o mostrar de otras formas, no a todos igual, algunos, como decía Gaby, algunos tienen el don de ver, de escuchar, de todo, y otros apenas algunos dones o algunos a lo mejor creen que no tienen ninguno, pero siempre tienen. Yo creo que Sí, todas las personas tienen la oportunidad de experimentar, todos. Experimentar lo bueno, ¿eh? No anden buscando cosas raras porque bueno, no. después aguántensela. Pero También van a aparecer, ¿eh? se les va a aparecer seguro. Es más, creo que van a tener más posibilidades que aparezca eso que aparezca lo otro. Entonces, no jueguen con cosas que no deben. Hay que Pero, tentar. exacto, pero creo que todos podemos tener y tenemos esa capacidad de poder desarrollar un don que seguro que lo tenemos, Todos. para que nos ayude a nuestras vidas, a los que nos rodean, tal vez ayudar a los demás, ¿no? Todo Pero empieza por uno. exacto. O Primero, sea, uno primero lo desarrolla y lo aprende ujú, para uno, porque cada cosa que uno va aprendiendo primero lo transita y lo atraviesa uno, ¿no? exacto, Sea lo que sea estudiar, sea aprender una técnica, sea primero lo atravesás vos para ujú, aprenderlo y después lo utilizás para mostrarle al resto, para ayudarlos, para acompañarlos, para lo que necesite el otro. Pero siempre desde uno, desde la exacto, necesidad de uno. Hay que escucharse, porque a veces no nos escuchamos. Entonces estamos eternamente tristes, pero ¿por qué? Porque no nos escuchamos. Y en realidad, si uno se detiene y se enfrenta a esa tristeza, ¿por qué estoy siempre triste? Hay una razón. Y le exacto. haces frente, Ujú. quizás te das cuenta de que no era así como vos pensabas que era. Y si uno no puede hacerlo solo, tiene que buscar ayuda. Exacto, uno Todos, necesita todos buscamos ayuda en algún momento de la vida, todos. Y todos, los terapeutas, por más que sí. tengamos millones de herramientas, a No, veces nos todos pasan estas cosas necesitan y también. buscamos ayuda. Sí, sí, sí. Necesitamos ser honestos con nosotros mismos Claro, para saber qué nos pasa. Es como cuando te hablas al espejo o te hablas igual solo, estás cocinando. No, porque escúchame, deja de hacer esto que estás haciendo. Es muy importante conocerse uno mismo, sí. entenderse uno mismo para saber qué quiero, cómo puedo y qué recursos voy a buscar, fuentes para ayudarme, ¿no? Así que bueno, mira, Gaby, esto es maravilloso. Vos sabés cómo es el tiempo. Sí. Dicen tirano, sí es verdad, es tirano, nunca nos quiere dejar completar todo, pero creo que fue muy importante y muy provechoso poder hablar de estas cosas. Hay mucho Sí, más para hablar, porque con Gaby mucho. podríamos estar horas y días, es seguro. Porque Eh, vamos hablando y se me vienen un montón de cosas, pero digo, no, no, me voy, no, me voy. sí, por eso, anotando que hacemos otro programa porque me encantó la idea de esto de la interpretación de sueños, que yo es algo que yo también trato de comprender mucho, porque tengo muchos sueños y muchos indicios de cosas que me dicen los sueños y que voy a ver cómo hay que resolver eso, y es así. Entonces, Cuando creo quieras. que eso lo tenemos que hablar porque creo que hay muchísima gente que eso le va a Sí. interesar y que seguro se está preguntando. Pero para despedirnos, porque a la gente les encanta,
¿Te gustaría tirar unas cartas, al menos una carta para la audiencia? Bien, a Más, ver. más sobre todo con nuestros queridos argentinos que la están pasando difícil, pero lo que las cartas nos quieran decir, no importa que sea por eso o lo que sea, sino que qué le podemos decir al mundo, porque el mundo nos está mirando. Bueno, le vamos a cargar, voy a visualizar un mundo y le voy a cargar la energía, a ver qué me dicen las cartas, ¿no? Vos también mandarle a visualizar un Sí, mundo y sí, mandarle la yo energía para ver visualizo cuál es el todas mensajito. esas Bien. banderas que tengo y toda Salió esa una carta gente, volando, ¿eh? A ver qué dice. y toda esa gente maravillosa que nos está escuchando. Mirá, la que salió volando es la carta del ermitaño. El ermitaño es una carta fabulosa, ¿no es cierto? Que nos invita a ir hacia adentro, a hacer una introspección, ¿no es cierto? Para conectarme con mi propio ser, con mi sabiduría álmica, para escucharme y para poder estar así, iluminarme, estar en eje, ser consciente de lo que necesito, de lo que necesita mi alma, lo que necesita todo mi mundo interno y mi ser, recién después salir, iluminar y compartir el camino con los demás. ¿Sí? Eso dice la carta del ermitaño, que salió volando. O sea, ese sería el primer mensaje, ¿no? Hacia todo el mundo. O sea, no habla de que nos alejemos del entorno, sino de que nos detengamos para reconectarnos, porque muchas veces estamos solo en el afuera, en la vorágine del día a día y nos perdemos de saber qué queremos, quiénes somos, nos dejamos de ver Exacto. para solo vivir, pero vivir a lo loco, no disfrutar. Sí. Bien, bien, bien. A ver, mensajito. Dale, la carta de la torre, la torre, pero invertida, ¿sí? La templanza y el emperador. Oh, Bien, el mensajito sería, si bien venimos o estamos en un momento, ¿no es cierto?, de mucha destrucción en todo sentido, no solo a nivel, por ejemplo, en la Argentina, no, no solo a nivel económico, sino institucional y demás, de un montón de cuestiones, el mundo se está sacudiendo con estos terremotos y diferentes situaciones que se están generando, ¿no es cierto? Para crear un nuevo orden. Yo creo que nos está llamando la atención, ¿no es cierto? Porque la carta de la templanza es una carta que pide, ves, hay dos copas, ¿no es cierto? Es como un ángel que está manejando y acomodando y equilibrando las emociones y todo lo que tenemos que trabajar. Entonces, lo que te dice la torre es terminemos de derrumbar de nosotros todo lo que necesitamos sacar, ¿no es cierto?, para volver a equilibrarnos, a conectar con lo que necesitamos y a conectar con el mundo, ¿no es cierto? Porque esto no habla solo de nosotros, o sea, me conecto con el mundo, ¿no es cierto? Con las emociones, hay agua, no vivo solo yo, no puedo vivir solo, estoy conectada. Recién ahí que venga un orden mayor, la carta del emperador habla de reestructurarnos, ¿no es cierto? De volver a armarnos como una humanidad, pero más sería más sabia, ¿no? Porque el emperador es un hombre sabio, con fuerza, seguro, está sentado en un trono, ¿no es cierto? Es como que cada uno tiene que hacer su pequeño trabajo personal, derrumbar como el viejo yo, para rearmarme, para volver a conectar, si sumamos al ermitaño, ¿no es cierto? Hacer este viaje de introspección hacia uno, que fue la primera que voló, para después ser quien queremos ser y quién vinimos a ser. Porque muchas veces nos perdemos en el día a día y solo vamos, pero no, es más profundo que eso, ¿no es cierto? El ermitaño dice eso, termina, o sea, conectate de verdad con quién sos, con tu alma, despertar los dones, todos tenemos dones, no importa si es el don de ver, de intuir, no, hay muchos dones, está el don de la empatía, el don de claro. dar amor, el don de la sonrisa, el don de darle un abrazo a quien lo necesita. Hay tantas maneras de Muchísimos tener dones. dones, de enseñar, de transmitir, de escuchar. Ujú. Es verdad. Hay muchas personas que necesitan que las escuchen solamente, que les den un abrazo, ¿no? Pero si solo estamos aislados Ujú. y nos encerramos
pero no con sabiduría, o sea, nos alejamos del mundo y empezamos a vibrar en egoísmo y solo lo que yo quiero y lo que yo quiero, no sirve. Por eso todo se está, yo digo, el planeta se está quejando para que aprendamos, nos está moviendo el piso, ¿no es cierto? Para que nazca una nueva humanidad, pero una humanidad que sea humana de alma, ¿no? Que muestre amor, empatía, Estamos escucha. necesitando de eso Claro, totalmente. exactamente. Entonces, rompamos todo lo que hay que romper, ¿no es cierto?, desde uno para volver a armonizarnos, a conectar con nuestra esencia más pura y volver a resurgir más fuertes, pero no más egoístas, más puros, más seguros. Y para poder acompañar, tender una mano, ¿sí? ¿Entiendes? Exacto. Sí, sí, sí. Muy buenas cartas. Voy a sacar si ya que me dijiste, voy a sacar un mensajito de un Ay, oráculo. sí. Dale, dale. Me encanta. Es un oráculo. ¿Ves? Estas no son cartas tradicionales, sino que traen mensajitos. Voy a sacar una y voy a leer cuál es el mensaje. Pureza, mira. Justito lo que decía, ¿no? Esto de volvernos más puros, volver a nuestra esencia, de Ah, conectarnos con nuestra alma. Y ahora leo el mensaje que trae. Siempre trae una afirmación para que el que quiera trabajarlo lo puede trabajar. Al que le resuene, lo puede trabajar. La pureza, dice. Esta carta te recuerda cómo es tu verdadera esencia. Lo que dijo el mensajito de las arcanas, nada es casual. Viene a recordarte todo lo bueno que hay en tu interior. Te invita a que ocupes este lugar de pureza, que te des esa posibilidad. Tu verdadero ser es puro y te estás preparando para asumirlo. Esta carta viene a contarte que el verdadero camino de libertad y amor está activando esa pureza que está en tu interior. Si sentís que querés conectar con tu pureza y que la misma sea creciente, esta carta te regala el siguiente decreto. Yo soy la pureza. La pureza habita en mí, yo soy pura o pura, ¿no? Hermoso lo que decían las es cartas. hermoso. El mensaje, ir hacia adentro, conectar con nuestra esencia. Exacto. Y sale la carta de la pureza. De la pureza. Que todos somos almas puras. Ujú. Después dejamos Sí. que nos invadan diferentes Y cosas, ¿no? Pero decidimos, ¿no? Pero tal cual, quiero todos decidimos. agradecerte, Gaby, por este momento maravilloso. Creo que ese es el mensaje que necesitábamos. Creo que Sí. cada uno de nosotros, ahí ustedes, los que están del otro lado de la pantalla, yo que estoy de este lado, esto de poder ser nosotros mismos, el de encontrar nuestra verdadera esencia, de todo eso bueno que tenemos adentro, que se nos ha incorporado a lo largo de nuestra vida a través de nuestro propio linaje, nuestra descendencia, todo lo que hemos incorporado, pero que hemos logrado aprender en esta vida, en este trayecto que tenemos como seres humanos, es lo que tenemos que empezar a sacar. No tengan vergüenza de ser quienes son. Creo que tiene que ver mucho con lo que hablamos hoy con Gaby. Se están abriendo nuevas puertas, nuevos portales, se está abriendo la cabeza de mucha gente, el corazón, el alma, y no tener vergüenza de lo que sentimos, de lo que decimos, de lo que nos transmiten, de todos aquellos que se comuniquen, de poder expresarle al mundo, a las personas, que hay muchas formas y medios para sanar y que hay que buscarlos, hay que encontrarlos. Aquí tienen a Gaby, como siempre, una gran colaboradora, una mujer maravillosa que vamos a dejar los datos de Gaby para que la puedan contactar, estén donde estén, en el lugar que se encuentre y a la hora que se encuentre. Gaby, mil gracias por este momento. Todas las bendiciones que se puedan derramar para vos y tu familia está decretado en este momento. Y para todos Gracias. ustedes, simplemente decirles muchísimas gracias. Así que bueno, aquí estamos para cuando nos necesiten, a la hora que se encuentren, en el país que se encuentren y en el lugar que ustedes lo necesiten. Muchísimas gracias. Gracias. Bye bye.